Hoy en la entrevista recibimos a un experto en comunicación estratégica y política. Lideró las comunicaciones en la campaña en contra del segundo plebiscito constitucional y fue subdirector de la SECOM durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. Recientemente lanzó el libro Error en el sistema, las causas del desastre actual de la política chilena. En la entrevista conversamos hoy con Carlos Correa. Y ya estamos junto a Carlos Correa para hablar, entre otras cosas, de este libro que está presentando, Error en el Sistema. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Hola Daniel, muchas gracias. Gracias a Chilevisión también por estar acá y a ti por leer el libro y atreverte a comentarlo. Sí, muy entretenido. Partamos por lo obvio. ¿Cuál es el error en el sistema? O sea, el error en el sistema es que nuestro sistema político, que a la larga está tomado como una frase de la computación, o sea, como cuando uno prende el computador y no funciona y no es la impresora y piensa que es el teclado, la memoria, pero al final es el computador el que no funciona. Y creo que nuestro sistema político no está funcionando. Más allá que el libro tiene anécdotas graciosas, hay un tema trágico que es que tenemos un nivel de desarrollo elevado, hemos logrado salir de la pobreza, nos hemos estancado, pero nuestro sistema político está cada vez peor. Ese es el fondo del libro. Carlos, y hay una opción bien interesante que tú haces, que es que partes de alguna manera la crónica con el fin del sistema binominal. Que es una opción que no es tan obvia. Uno diría, bueno, uno partiría, no sé, en el estallido, o en la revolución estudiantil, o en el fin de la concertación, pero tú pones un énfasis importante en el tema del sistema electoral. ¿Qué marca el fin del sistema binominal? Lo que pasa es que cuando se terminó el sistema binominal, yo trabajaba en La Moneda en ese tiempo, la tesis de todos, y ya para trabajar la SECOM, así que me tocó hacer folletitos y difundirla, era que el fin del sistema binominal significaba un mejoramiento radical en la política. Que buena parte de los problemas de representación que tenía la política en los 90 y el modelo de concertación que se había agotado tenía que ver con el sistema binominal, que permitía la existencia de dos grandes coaliciones y por tanto dejaba fuera a toda una serie de fuerzas emergentes. Y se dijo, se termina el sistema binominal y mejora la política. Y si uno lo mira a la distancia de 10 años, lo que vemos es que la política no ha mejorado, sino que ha empeorado. La calidad de la política hoy es infinitamente inferior a la que era en el año 2015. ¿Y crees que el sistema electoral tiene parte de la responsabilidad en eso? El sistema electoral se le ha tendido a echar la culpa, a decir, bueno, volvamos al binominal, no debimos haber salido, pero creo que tenemos un problema más profundo. Que tenemos un problema más profundo en nuestro sistema político que no es capaz de representar a las personas, que no es capaz de resolucionar los problemas de la gente y que a la larga se está convirtiendo, yo te lo leo cada cierto tiempo en tus columnas del domingo, en una traba al desarrollo. En la medida que no es capaz de resolver problemas concretos como seguridad ciudadana, como desarrollo económico, como construir consensos, por ejemplo, para mejorar temas como el sistema de salud, pensión hago una excepción, que es una excepción como funciona bien, a la larga la calidad de vida de la gente se echa a perder, el desarrollo se estanca. Por ejemplo, cuando se habla de la permisología, que es una traba al desarrollo, y si uno se mete al problema de la permisología, lo que ve es una serie de políticos que se pisan la cola unos a otros, de líderes regionales, caciques regionales que presionan a sus seremis para que voten a favor o en contra de un proyecto determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pregunto, Carlos, ¿qué tanto tiene que ver eso con el sistema electoral? Porque hay un montón de factores, evidentemente, es muy difícil en ciencias sociales, muy difícil hacer el experimento de separar un factor y ver cómo cambia todo, ¿no? Pero si hubiéramos mantenido, por ejemplo, el sistema binominal, tal vez algunos de esos problemas no habrían ocurrido, serían menores. Creo que tendríamos una crisis de otro tipo. Tendríamos una crisis de otro tipo, porque el sistema proporcional sí buscó contener y buscó incorporar, pero no resolvió problemas tan sencillos como que yo lo planteo en el libro de por qué el Frente Amplio, cuando fue el surgimiento del Frente Amplio y el estallido de 2011, porque esos jóvenes no hicieron lo que hacían los jóvenes antes, que se iban o al Partido Socialista o al Partido Comunista y por ahí encauzaban su carrera. ¿Por qué ellos deciden armar 3 partidos políticos y no meterse en el sistema como tal? Es porque en efecto el Partido Socialista y el Partido Comunista no eran capaces de recoger las demandas que estaban en la calle y esos jóvenes no les encontraban sentido entrar a todas las máquinas y cosas y arreglos del Partido Socialista. O sea, los partidos también estaban muy desprestigiados y de hecho este diagnóstico existe desde el punto de vista académico. Han habido 2 comisiones importantes que yo creo que las propuestas que se han hecho no se han tomado. Me refiero a la Comisión Engel en su momento y la Comisión Jaraquemada ahora, que fue peor. O sea, la tasa de influencia de la Comisión Engel debe haber sido un 20%, 30% de todas las cosas que propuso y la Comisión Jaraquemada es 0.
Entonces, es algo que ha sido escrito por los académicos. Por ejemplo, la discusión que tenemos ahora, el cambio del sistema político. Todos dicen hay que hacerlo, pero al final no se hace. Ya, y la razón por la que no se hace, Carlos, es bien evidente, porque finalmente son los mismos incumbentes los que tienen que decidir sobre ellos. Por ejemplo, ha estado toda esta discusión sobre si es bueno poner un límite del 5% que los partidos tengan que cumplir para entrar al Congreso. Pero claro, el problema es que la coalición oficialista, por ejemplo, el gobierno tiene que impulsar eso, y dentro del gobierno hay varios partidos que dicen, no, pues nosotros vamos a tener menos del 5%, no puede empujarnos a desaparecer. Entonces, es muy difícil destrabar un sistema cuando depende de los mismos incumbentes hacerlo, ¿no? Exactamente, el sistema está trabado por sí mismo, porque los mismos incumbentes, porque a la larga lo que han hecho los partidos políticos y la verdadera razón por la cual los partidos políticos existen hoy son básicamente no por la lucha ideológica, sino por la lucha de cuotas de poder. Yo te pregunto, y le pregunto a quienes nos escuchan y a quienes van a leer el libro, que me digan sin diferencias ideológicas entre el PS, el PPD y el Frente Amplio, y el Partido Radical y el Partido Liberal. 5 partidos. Y en la derecha lo mismo. En cambio, si uno mira los sistemas políticos en otras partes, uno ve grandes conglomerados donde además de eso son capaces de absorber los movimientos sociales o las corrientes que hay en la sociedad. El mejor ejemplo son los laboristas ingleses, que en su momento recogió también a los más duros de izquierda, a todo el grupo más de izquierda, y ahora tiene un ala moderada. Ya, pero de nuevo, Carlos, eso en Chile serían 5 partidos. Claro, por ejemplo, en el Reino Unido es evidente, hay un sistema uninominal. Solamente el que sale primero en cada uno de los distritos tiene un representante y por lo tanto todo el incentivo está puesto para hacer partidos grandes, porque si tienes partidos chicos no tienen representación. Aquí es al revés, no solamente hacer partidos chicos, incluso hacer llaneros solitarios, a sencillamente estar como independiente en el Congreso y poder negociar tus votos, que son decisivos en cada vez. Los incentivos del sistema están puestos allí, no en crear partidos tan grandes. ¿Y por qué los incentivos del sistema están puestos allí? Porque esto es conveniente a los políticos en Chile. Porque a la larga lo que permite es que una cierta es como las castas en la India. No quiero ocupar la palabra casta porque se ha puesto de moda, pero como un cierto grupo controla la política y no permita la entrada de aire fresco. Y a la larga a todo el mundo le dan algo. O sea, si usted quiere su partido político, tiene su partido político, no importa, después lo entramos y lo salimos. Y si usted que efectivamente necesita un espacio para 3 diputados, ok, el sistema no hay un incentivo porque los mismos incumbentes, como tú decías muy bien, los mismos incumbentes terminan trabajando el sistema porque el status quo les conviene. Y a la larga lo que vemos son políticos cada vez más ricos, cada vez con más dinero, porque los ingresos de los políticos han aumentado, más preocupados de sí mismos, de sus cosas, y también la política convertida no en una cosa virtuosa que mejore el país, sino como una traba al desarrollo del país. Y eso es preocupante porque la manera como eso se quiebra bueno, se quebró, casi se quebró por la izquierda con el estallido social y los procesos constitucionales fallidos, pero el quiebre puede ser por la derecha, y el quiebre por la derecha es el autoritarismo. Ahora, veamos, porque hay una situación que no solamente es propia de Chile, sino que recorre gran parte del mundo, en particular en América, que es este descontento con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Que hace que las salidas autoritarias, personalistas, caudillistas, se vean cada vez más atractivas, desde Trump para abajo, digamos, desde Estados Unidos a los países latinoamericanos. ¿Qué tanto crees que esa misma realidad se da también en Chile, que siempre se ha visto a sí mismo como excepcional en términos de tener una política mucho más institucional? Ese es un súper buen ejemplo. Fíjate que si uno miraba hace 30 años, en América Latina había desconfianza con la democracia y todavía había germen autoritario, y hubo hace 30 años Chile, post la dictadura de los 80, de los 70-80, hubo también intentona autoritaria. La hubo en Bolivia, la hubo en Ecuador, casi hubo una en Argentina, Alfonsín no alcanzó a terminar, y en Chile no pasó. La transición en Chile, con otros defectos desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, funcionó más o menos bien. Los presidentes todos terminaron sus periodos. Pero si uno mira hoy las encuestas, esas mismas que están midiendo, nosotros pasamos del país que más valoraba la democracia al país que menos la valora. O sea, saltamos de la parte alta a la parte baja en valoración de la democracia. Al igual que en el tema económico, hace 10 años éramos líderes en América Latina y hoy somos terceros tirando para cuarto. Es como también lo que pasa en el fútbol. O sea, y todo eso, incluso mira el fútbol. Parte de nuestra tranca con el fútbol, parte de los problemas que ha tenido el fútbol, también tienen que ver con lo mal que actuó la política. Y cuando se metió la política en el fútbol, que se metieron, tú te acuerdas muy bien, para sacar a Mike Nichols, y después significó la salida de Bielsa, o por ejemplo hoy tenemos un presidente de la NFP que viene de un sector político que es un operador político, y que además de eso está negado a hacer lo obvio, que es que el fútbol lo maneje la federación y no los clubes, que tienen sus propios negocios. A la larga la mano política echó a perder el fútbol también. Y así va a pasar con la economía. Y así va a pasar. Si nosotros no arreglamos nuestro sistema político y lo hacemos de una manera radical, vienen
vienen tempestades. Y Carlos, tú haces una distinción en el libro, que dices hay un descontento radical con todo lo que huela a política y en general un estado de ánimo bastante pesimista en torno al país, pero al mismo tiempo hay un país que si uno ve una serie de índices, funciona, digamos. ¿Por qué se da esa Sí, mira, eso discordancia? es curioso. Yo me dedico a la consultoría, no me dedico a la academia, y nosotros como parte de la consultoría hacemos encuestas y hacemos focus por doquier, hacemos hartos focus y hacemos hartas encuestas de diverso tipo, algunas que son políticas, pero otras que no son tanto, de empresas que nos dicen, oye, estúdiame cómo está el ambiente en esta zona, qué piensan de esto, y nosotros nos ponemos a investigar. Y siempre lo que sale es que mi vida yo la arreglo, o sea, las cosas buenas que pueden pasar en mi vida son gracias a mí, a mi esfuerzo, a lo que yo haga, y ojalá que los políticos estén lejos, porque cuando se meten, dejan la escoba. O sea, se ve a los políticos no como personas que pueden solucionar los problemas de la vida en común, sino como al revés, Como parte de los problemas. como parte del problema. Parte de los problemas. Incluso cuando hay una figura, un alcalde, nos ha pasado en varias que lo medimos, y que un alcalde es respetado, un líder local y similar, y la gente dice, este es respetado porque no es político. Y a veces es muy político. Y te puedo contar casos de alcaldes que tienen mucho arrastre, en el caso de Maipú, el alcalde Bodanovich, o en el caso de Las Condes, en el caso de Las Condes, la alcaldesa San Martín, la gente dice no son políticos. Y lo son, sin duda que lo son. Los dos militaron en partidos políticos, tienen ciertas opciones, pero es porque efectivamente se ven la pega. Pero o sea, además, la palabra político se convirtió en una mala palabra. Exacto, no es una descripción la palabra político simplemente, sino que tiene una carga negativa que es muy fuerte. Tiene una carga negativa que es muy fuerte y la gente siente que los políticos tradicionales no son capaces de resolver los problemas, entre otras razones porque siente que no los viven. Ahora, decíamos que, y tú lo has repetido varias veces, Carlos, en la medida en que el sistema político siga trabado, eso va a traer problemas que traban también, impiden el desarrollo, el progreso de Chile, el bienestar de sus habitantes. De nuevo, ¿dónde están los incentivos? Porque parece que es extraordinariamente difícil para los políticos ponerse de acuerdo y que es mucho más rentable, entre comillas, aparecer vociferando, aparecer siendo los que están fuera de los acuerdos, los que acusan traición, si es que alguno de su sector quiere llegar a un acuerdo. Entonces, parece que en la cultura actual, en la cultura de las redes sociales, etcétera, rinde más a un político ser el rebelde, ser el disidente, el que tiene esta especie de pureza que no se va a contaminar con transacciones o con cocinas, más que ser el que está en la cocina efectuando efectivamente esos acuerdos. Bueno, ese es justamente el problema, no hay ningún incentivo a arreglarlo. Y de hecho lo que está incentivo más bien es a fragmentar más la política. Y te pongo el ejemplo, las figuras del Frente Amplio decidieron armar un propio partido y no meterse al PS o al PC. José Antonio Kast, cuando lo dejaron abajo de una elección senatorial, armó su propio partido y decidió quebrar a la derecha. Y Carlos, y ambas apuestas fueron tremendamente exitosas. Y ambas apuestas son exitosas, pero son de corto plazo. Son exitosas porque funcionan como la primera impresión que causan, que es el gran problema que tiene el Frente Amplio, es que esta gente sí va a cambiar la política. Esa es la primera impresión, pero en el largo plazo, cuando ocurre como la novela Orwell, El rebelión en la granja, que empiezan ya a parecerse a los antiguos amos, vuelven a caer en el descrédito. Esa es la razón por la curva de descrédito del Frente Amplio o de sus líderes. ¿Y el Partido Republicano le pasa un poco lo mismo? El Partido Republicano le va a pasar, bueno, le está pasando ahora, pero a Kaiser le va a pasar lo mismo. Aunque Kaiser es un fenómeno distinto, no viene exactamente de la política, es un fenómeno que lo voy a dejar, dejémoslo ahí aparte porque tiene una particularidad. Pero al final el incentivo está dado a aparecer el contestatario, pero el mismo sistema está diseñado para que los contestatarios sigan teniendo poder. Porque tú puedes armar tu partido, juntas tu firma, te metes en el Congreso, te sales de la negociación, pero después haces como que no te sale. No están los incentivos para dar la pelea. Y la otra cosa es que también la política, esto nuevamente te cito bastante, la política en Chile carece mucha accountability. Los partidos, y voy a citar la Comisión Engel, que propuso una serie de medidas, fue el problema de fondo a los partidos políticos. Me parece que yo creo que hay que releer el informe de la Comisión Engel, porque lo único que captaron fue el refichaje, y lo hicieron mal. Y al final al pobre profesor Engel lo culparon de que era... ¿Por qué lo hicieron mal? Lo hicieron mal porque la idea que tenía Engel era que revisaran los padrones vigentes para ver cuántos había en verdad o no. ¿Cuánto era real? Porque estaban padrones que eran inflados. Claro, pero lo que quedó en la ley es que los partidos todos, para volver a inscribirse, tenían que reficharse. Y lo que hicieron todos los partidos, que armaron verdaderas campañas de telemarketing o de captación de socios, así como para llenar los cupos que el CERVEL les pedía. Y se llenaron de militantes fantasmas. Ahora, vamos de inmediato a eso, pero también hay un factor acá en que muchas veces se dice, bueno, los partidos también se han convertido en especies de pymes, y algo que era virtuoso en principio, que era esto de que hubiera financiamiento público de la política para impedir que fuera capturada por intereses privados, ha servido también de incentivo para tener partidos o candidatos que más bien lo que están intentando es buscar maneras de quedarse con esos reembolsos fiscales, más que ser realmente alternativas serias de poder. Porque nuevamente el sistema permite, o sea, lo que está diciendo el sistema, lo que está diciendo es bien importante, el sistema permite que uno pueda hacer ese juego. O sea, a la larga, la ley como quedó,
Se tomaron las reformas de la Comisión Engel y se tomaron de manera parcial, pero quedó de una manera que al final los políticos, por eso te decía que los políticos son cada vez más millonarios. Se ha convertido rentable ser político y ojalá que no cambie el sistema. Y la razón principal es que los partidos tienen poca institucionalidad, tienen muy poca institucionalidad. Por ejemplo, mira, lo que tú decías, las redes sociales. Aquí se van a enojar, voy a esperar por un lado, pero pasan a las partes. Por ejemplo, hay 3 candidatos presidenciales, Mulet, Rincón, Vlado Milosevic, que son candidatos presidenciales proclamados y todo lo demás, pero son candidatos de partidos que no están inscritos a nivel nacional. De partidos que no son partidos. De partidos que no son partidos. Claro. Claro. Y dependen de que los partidos alcancen a juntar las firmas y para poder entrar a la negociando papeleta. con ellos, tienen que sentar a negociar con ellos. Rincón iba a ver si iba a la primaria o no iba a la primaria. En el caso de Vlado, ¿en qué primaria está? O sea, actúan como si fueran políticos y la verdad es que desde el punto de vista institucional no hay nadie que diga, ¿sabe qué? Esto es una broma. No es una broma. O sea, el principal problema de la crisis política y del error en el sistema es que nuestro sistema de partidos, nuestro sistema de Estado, nuestros sistemas de resoluciones de conflicto son extremadamente fallidos. ¿Y deberíamos tener normas más estrictas? ¿Cómo deberían ser las normas para impedir que esto ocurra? Y la razón, volviendo a lo que tú decías anteriormente, es porque otras cosas en Chile funcionan bien, es porque tenemos sistemas de control y de contabilidad que son estrictos. Yo trabajé durante largos años en el tema, lo cuento en el libro, soy ingeniero civil, trabajé en el tema de agua potable y saneamiento. Y nosotros tenemos agua potable y abre la llave y pese a todos los problemas que tenemos de sequía, sigue saliendo agua potable porque hay 3 cosas importantes. Una superintendencia con atribuciones, empresas que tienen capital privado de inversión y que además tienen compromisos con mantener la inversión de manera constante y toda una serie de organismos fiscalizadores como el Servicio de Salud que cumplen su pega, hacen su pega, que son extremadamente técnicos. El día que se cuotee el área del sistema de agua potable y saneamiento y que decidan que la superintendencia es del PS, el Servicio de Salud es del PPD y hay que darle algo a RN para que no se enojen y que además de eso después todos los cargos, lotes y sublotes, se acabó el agua potable en Chile. Ya, pero entonces, de nuevo volvemos a lo mismo, porque aquí otra vez los partidos políticos tienen que fiscalizarse a sí mismos de alguna manera. El problema es que no hay un sistema de contabilidad de partidos políticos. Que sea institucional, que sea por fuera de la presión de los partidos. Que esté más allá de la propia observación de los mismos partidos políticos. Es casi como que, no voy a decir creemos una superintendencia de partidos políticos porque ya existe y se llama CERVEL. Pero el CERVEL también es cuoteado. Pero el CERVEL también es cuoteado. Representantes de los partidos. El CERVEL también es a cuoteado. A cada partido le toca uno. Claro, también es cuoteado. Así todo. Así todo. Aquello que no es cuoteado, fíjate que funciona bien en Chile. Por eso te puse el ejemplo del agua potable. Y de hecho también en Chile se han hecho reformas que han permitido resolver ciertos conflictos. Te pongo un ejemplo en tema ambiental, los tribunales ambientales, que no son cuoteados. No son cuoteados porque tienen un sistema de ADP que es bastante estricto y pasan varios filtros. Finalmente en el Senado tienen que ahí tratar de empatar, pero no son. Y los tribunales ambientales han permitido resolver conflictos que antiguamente se resolvían entre comunidades medios que a balazo, a la mal y todo lo demás. Y hoy día hay un tribunal que uno puede ir a plantearlo. Carlos, está terminando el gobierno del presidente Boric. Y al menos en términos de la geografía política parece que ha logrado todo lo contrario de lo que esperaba, ¿no? Era un gobierno que asumió con ideas de cambios bastante radicales en cuanto a superar la primacía del mercado en la vía pública. En fin, cuando uno lee el programa de gobierno, era un programa con objetivos bien en mayúsculas, ¿no? Y el clima de opinión pública hoy es totalmente el opuesto. En términos programáticos, en términos de seguridad, en términos también de servicios sociales y especialmente en términos electorales donde uno ve algo bastante inédito, que hoy día en las encuestas los 3 candidatos que aparecen en los primeros lugares son todos de derecha. Evelyn Matei de la derecha tradicional, José Antonio Kast de una derecha más radical y Johannes Kaiser de una derecha aún más radical. ¿Ha sido un fracaso político este gobierno? De partida, si uno mira, va al indicador, lo que ellos se propusieron respecto a lo que hoy es, sin duda que la respuesta es sí. Pero si uno lo mira, por otro lado, hay que reconocer al gobierno que ha tenido la suficiente, sobre todo el presidente, pragmatismo para saber adaptarse a las derrotas y tratar de más o menos gobernar y más o menos no echar a perder más el país. Y eso creo que lo ha logrado. No ha sido un gobierno que no va a ser recordado como un gobierno que mejoró el país, pero no es un gobierno que empeoró el país. Creo que después el gran error fue que ellos ataron su suerte al resultado de la elección del plebiscito constitucional de septiembre del 22, y de 22 que lo perdieron, y a partir de ahí se quedaron sin un relato. ¿Y cómo entiendes que haya cambiado tan radicalmente el clima de opinión pública en Chile desde esa elección de la convención, por llamarlo de alguna manera, donde la izquierda arrasó, hasta lo que pasó en la segunda convención, donde arrasaron los republicanos, o lo que estamos viendo en esta campaña presidencial? Mira,
Tiene que ver con algo que hablamos anterioridad. Creo que el Frente Amplio era visto como una renovación de la política y ellos mismos lo decían, nosotros venimos a transformar la política. Y a la larga, cada uno de los pasos, el momento donde la gente les empezó a dejar de creer, donde empezaron los problemas, bueno, para el plebiscito constitucional fue grave, pero un momento antes, que fue el quinto retiro, el cual el gobierno hizo lo lógico, que era decir, no podemos permitir un quinto retiro. Pero lo que vio la gente en la tele es que los mismos diputados que pocos meses antes, vociferaban en el Congreso contra la AFP, vamos a vaciarla porque esa plata es de los trabajadores, y que impulsaban retiro, ahora que eran gobierno, paraban los retiros. En las encuestas de La Moneda en esa época decían que efectivamente sus números internos, digamos, habían marcado que ese factor era fundamental. Ese es el punto de quiebre, y no es por los retiros, sino por la credibilidad. Claro. O sea, si resulta que tú tienes una fuerza que va a cambiar la política y en el primer momento, en el primer desafío que tiene, se pone a defender el dinero de las AFP cuando meses antes las había criticado, la gente dice, entonces no vienen a cambiar la política. Claro, ahora lo que había pasado es que ya en los retiros anteriores el Frente Amplio los había aprobado sencillamente por el asunto electoral. Bueno, no, pero, el cuarto les arrolló porque no tienen ninguna convicción de lo que estaban haciendo. Pero entonces no hay entonces el factor moral que podían tener a su favor, lo perdieron. Y la otra cosa que a mí me preocupa, lo decía en una entrevista que salió el fin de semana en DF+, es que, mira, el realismo político existe siempre. Pero a diferencia de la época de la Concertación, donde la Concertación hicieron cosas por exceso, se pasaron a veces unos par de pueblos de realismo político. En mi opinión, traer a Pinochet de vuelta, yo no lo logro todavía entender qué pasó por la cabeza de las personas de entonces, pero siempre la reflexión que tenía era, lo teníamos que hacer. Y nunca gusto. Era lo que teníamos que hacer porque si no, no pacificábamos el país. La sensación que tengo yo del Frente Amplio no es esa, que podría haber sido legítimo, miren, no teníamos mayoría, tenemos que gobernar, la verdad es que el país que tenemos, que nos dejó Piñera, y nosotros a lo mejor nos pasamos por encima de algunos principios y valores, pero es el país que tenemos que gobernar. Pero en cambio el discurso es, nosotros seguimos transformando la sociedad como que les gusta ese cambio. Y además seguimos, la autocomplacencia es increíble. No hay una reflexión crítica diciendo, mira, tuvimos que cambiar porque las circunstancias cambiaron. Sino nosotros lo estamos haciendo bien y además estamos transformando la política. ¿Y le ves futuro al Frente Amplio? El Frente Amplio tiene un problema que lo explico varias veces en varias partes del libro, tiene un problema, una brecha generacional, porque si tú miras cualquier fuerza política, primero el Frente Amplio tiene pocos seniors, tiene poco seniority, pero poco. Tú miras cualquier foto del Frente Amplio, y me dedicaba, cuando estaba terminando el libro, me dedicaba a mirar la foto, porque igual el Frente Amplio es bien bueno para las redes sociales, y suben, encuentros que tienen, lo suben en Instagram. Y yo me ponía a mirar la foto para calcular más o menos las edades y ponerme a mí mismo. Mismo ahí, ¿cómo estaría yo ahí? O sea, estaría de los viejos. Y casi todos de la misma edad. Pero también hay pocos jóvenes. O sea, tú vas a las universidades y el Frente Amplio perdió presencia. O sea, una generación muy específica. Exactamente, está acotada, tiene una cota en el tiempo. Y eso no lo había visto, no pasó en ninguna generación revolucionaria. Solamente, o sea, en la Falange Nacional no ocurrió. O en la UDI tampoco. La UDI efectivamente fue una generación que surgió sobre todo en la Católica, bajo el alero Jaime Guzmán, pero la UDI captó personas mayores de entonces, muy cercanas al pinochetismo, y también tuvo una generación joven de recambio, que Carlos, hoy es la que gobierna hoy. Nos quedan muy poquitos minutos, pero ¿cómo ves, nos habíamos dejado pendiente el fenómeno de Johannes Kaiser? Esta persona que se hace famoso a través de YouTube, con ideas muy extremas, con fake news, en muchos casos derechamente, en temas como las vacunas, con un discurso tremendamente agresivo en el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Cómo explicas que se convierta en una fuerza que hoy día se está mirando porque puede ser decisiva en la elección? Es que Johannes Kaiser representa lo mismo que el estallido, pero por la derecha. El estallido que no tuvo ninguna conducción, ni tampoco tuvo ningún plan secreto ni de nada. El estallido ocurrió nomás. Fue un estallido. Fue un estallido, tal cual. En lo cual la gente se enojó con él. Se enojó y saltó. Y ahora con Johannes Kaiser está pasando lo mismo. O sea, es un estallido de derecha. O sea, tú lo ves como un estado de estado de enojo, un estado de estallido, un estado de enojo, y lo que estoy haciendo es que elijo el más autoritario posible de la canasta disponible y el más antipolítico. Johannes Kaiser armó un partido solamente porque tiene que tener un partido para postular a presidente y porque el partido lo necesita para tener candidatos parlamentarios similares. Porque la idea original de él era no tener ningún partido. De hecho, los republicanos lo llevaron porque este es un youtuber de siempre. Es muy parecido a un personaje, yo en el libro lo cito, de temporada 8 de Homeland, que es un tipo que es un agitador, que tiene un podcast de derecha muy popular y que se dedica a armar una revolución contra el establishment. Johannes Kaiser es un revolucionario contra el establishment. ¿Y en eso tú ves que es un fenómeno de corto plazo o un fenómeno que puede perdurar o que puede incluso disputar la presidencia? Yo creo que es un fenómeno de largo plazo.
van a surgir muchos otros Johannes Kaiser. O sea, este no es el primero, Parisi está en el mismo camino. La preocupación que tengo yo es que el quiebre, la crisis de la política, el quiebre con la política se está produciendo por el lado autoritario, no por el lado revolucionario de izquierda, que era el estallido y después la convención, y él es como el estallido de derecha. Eso es. Yo lo veo con bastante preocupación, y además de eso la gente tiende a pensar, al igual que pensaba Trump, dice tanta tontera o tantas cosas que no son verdad que en realidad no va a aprender. Bueno, ahí está Trump, ahí está. Y además Trump está cumpliendo su programa. ¿Y ves en los liderazgos, digamos, más establecidos en términos de institucionalidad democrática la posibilidad de resistir? Mira, Chile, la gente para votar, si los liderazgos se mantienen. En Chile la gente votó en contra de la convención, pero votó en contra del proyecto republicano. Yo estuve en el comando en contra, y la única cosa que pueden hacer, que es el camino largo, dice Harari, que confíen siempre en los caminos cortos, es resistir contra el autoritarismo y resistir contra el populismo tanto de izquierda como de derecha. Ese es el único camino. Y es lo único que pueden hacer quienes lideran las encuestas en ambos lados. Me refiero a Evelyn Matei y Carolina Toá. Y además de eso también comprometerse en serio a hacer reformas políticas profundas. Y nuevamente, no hay que innovar mucho. Hay dos comisiones, la comisión Jaraquemada y la comisión Engel. No hay que innovar mucho. Y creo que no se han tomado en cuenta, y sobre todo darle más accountability, darle más gobernabilidad a los partidos, a las instituciones intermedias, también ampliar los canales de participación ciudadana. Podríamos tener plebiscitos, y con eso es congestionar muchas cosas que de repente no son resueltas en los periodos electorales. Carlos Correa, autor de este nuevo libro que ya está en librerías, Error en el Sistema. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Chilevisión, por la invitación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este capítulo de La Entrevista. Hasta la próxima. Llegó el momento.